Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. No, la reflexión que uno hace sobre las reservas campesinas le da a uno una perspectiva histórica muy valiosa y también una perspectiva de futuro. En ambos casos, pues muy centrado en lo que ha sido la experiencia de nuestro país, pero también la proyección que esto tiene en el tema alimentario y agroalimentario a nivel mundial, porque las reservas campesinas se inscriben en un viejo conflicto en torno a la tierra que, si bien ha ocurrido en otros países, en muchísimos otros países, en el caso de Colombia tiene unos ribetes bastante particulares. Digamos que desde el régimen colonial y después en el régimen republicano, Colombia ha sido un país que, por su geografía y por su tradición cultural histórica, ha contado con núcleos de población relativamente pequeños, a diferencia de lo que ocurrió con Perú o con México, y muy dispersos en medio de ecosistemas supremamente diferenciados, lo que algunos han llamado el mosaico ecosistémico de Colombia. Eso tiene muchas implicaciones, pero desde el punto de vista del desarrollo político, esa estructura implicó que desde el poder, tanto en la época colonial como ya en la época republicana, se configurara el monopolio de la tierra, no simplemente como una forma de controlar la tierra, sino como una forma de controlar la gente. Es decir, la tierra acabó siendo una estrategia, el control de la tierra, una estrategia para controlar a la gente, excluir a la gente y tenerla bajo control. Con mis lágrimas, todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 campesino. Pero eso que ha podido ocurrir en otras partes en Colombia tuvo una particularidad y fueron las formas de resistencia, que nuestra historia está hecha de monopolios de la tierra, pero también hecha de diferentes, distintas formas de resistencia que las expresaron las comunidades indígenas, las expresaron los cimarrones y las expresaron los campesinos, aún desde el periodo colonial. Ya en el siglo XX estas formas de resistencia adquirieron más vigor, más proyección, y en una coyuntura como fue la terminación de la hegemonía conservadora, esta resistencia campesina en un territorio llega al marco de la ley, que es el decreto 1110 de 1928, que permitió el establecimiento de colonias agrícolas, que eran hijas de asentamientos de campesinos que querían escapar de la dominación de las haciendas en la región andina fundamentalmente. Después, durante la guerra de los años 40, años 50, hubo otras formas de resistencia campesina, que se opusieron a las formas de violencia, y de ahí ya a los años de la reforma agraria, en los años 60, estas formas se fueron ampliando y se fueron multiplicando hasta llegar a ser lo que hoy son las reservas campesinas, como figura de ordenamiento territorial reconocida por la ley, no gratuitamente, sino como resultado de una lucha, de una resistencia campesina. Todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 campesino. En ese sentido, las reservas campesinas expresan la historia casi que universal de la usurpación de la tierra para expropiar a los campesinos, pero también expresa
una forma muy nuestra de responder a esa tendencia, como es la resistencia campesina. Entonces las reservas campesinas en ese sentido son un producto histórico de nuestras relaciones entre las comunidades, la tierra, la política y la producción agroalimentaria, porque estos son espacios para la vida, para la producción agroalimentaria. Con mis lágrimas, todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 campesino. Hacia el futuro, el mundo está abocado a una crisis profunda de su sistema alimentario, porque se configuró un modelo de tecnología que casó a la producción agrícola con el petróleo. Entonces ya la producción de alimentos está fundamentalmente afectada por el comportamiento de los precios del petróleo. Esto ha generado una paradoja muy grande, y es que aun cuando se producen muchos alimentos, hay una proporción muy grande de la población mundial que queda por fuera del acceso a los alimentos, precisamente por el tema de los precios de los alimentos. Entonces nosotros desde las reservas campesinas estamos proponiendo la construcción de un sistema tecnológico basado en la agroecología, es decir, en una reconciliación de los productores con la tierra, que eso es lo que los campesinos están experimentando, de lo que han aprendido con los indígenas, de lo que han aprendido de las comunidades negras. Entonces estamos construyendo una forma que apunta hacia el futuro, a cómo resolver el problema del modelo tecnológico de la producción de alimentos. Y eso no se está haciendo en los grandes laboratorios, se están haciendo en las parcelas campesinas. Ya que por eso pienso yo que la figura de las reservas campesinas es una figura que recoge nuestra experiencia histórica, pero también funde toda esa experiencia en un mensaje y en una herramienta hacia el futuro de la humanidad. Porque cuando hablamos de la crisis alimentaria hablamos de una crisis que afecta al conjunto de la humanidad. Todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Bueno, eso va a depender de la capacidad que tengamos de instalar el tema de las reservas campesinas en todos los escenarios nacionales e internacionales. Es decir, nosotros no podemos esperar que ni el gobierno, ni las multinacionales, ni los grandes empresarios defiendan las reservas campesinas, porque las reservas campesinas las señalan de ser territorios de guerrilleros, y es que aquí a todo el que se opone, a todo el que plantea una alternativa, se le califica de guerrillero para poderlo asesinar. Entonces eso no va a ser fácil que nos quitemos de encima ese estigma, y va a depender de la capacidad de organización y de movilización para defender lo que es nuestro. En la época de la guerra de independencia, Bolívar y todos los patriotas fueron acusados por los españoles de los crímenes más atroces. Se les acusó, se les persiguió con la justicia, se les asesinó, se les descuartizó. Tenemos las experiencias de Galán, tenemos las experiencias de Policarpa Salabarrieta, tenemos las experiencias de todo ese mundo de patriotas que luchó contra el régimen colonial y que fueron acusados de los crímenes más horrendos. Pero ellos no se quedaron esperando que los españoles les quitaran esas acusaciones de encima. Ellos se pusieron en la tarea de derrotar a los españoles, como los campesinos del Quimbo se han propuesto la tarea de sacar a la multinacional. Bolívar no esperó a que el gobierno español le quitara las acusaciones de encima. Bolívar se puso en la tarea de sacar a los españoles del país, y esa es la tarea en la que estamos nosotros. No podemos esperar que quienes se benefician de la pobreza campesina, quienes se benefician de sobreexplotar a los campesinos que han perdido sus tierras, vayan a hacernos el favor de hablar bien de las reservas campesinas. Es muy difícil y no tiene sentido. Nosotros somos los que en primer lugar estamos obligados a hablar de las reservas campesinas, a hablar de nuestras experiencias de las reservas campesinas, a explicarle al país y al mundo por qué queremos las reservas campesinas. Pero eso no es algo que nos inventemos, es algo que lo tenemos que construir en la parcela, en la finca que ocupemos, en la reserva que construyamos, en la relación que establezcamos entre las reservas campesinas y los municipios, entre las reservas campesinas y el país. Eso no nos lo vamos a quitar de encima, porque quienes se han beneficiado
de esta guerra y de este estado de cosas no nos van a perdonar que estemos construyendo una alternativa de dignidad y de vida, no para los campesinos únicamente, sino para todo el pueblo colombiano. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino. Con el proceso que se está iniciando ahora en torno a las conversaciones de paz, lo que el gobierno está exigiendo es que hablemos y de que no se utilicen las armas. Entonces vamos a hablar, nos vamos a mover, vamos a aprovechar los derechos que nos da la Constitución para protestar, para exigir que el gobierno cumpla lo que debe cumplir. Con las reservas campesinas, fíjese usted, no estamos exigiendo nada aparte de que se cumpla la ley. Es decir, el primero que debía estar dando cumplimiento de la ley es el gobierno, pero es desde las comunidades que se le está exigiendo al gobierno que cumpla la ley. Entonces, ante ese incumplimiento sistemático del gobierno de atender los propios mandatos constitucionales, como los que piden la defensa del derecho a la vida, la defensa del derecho al acceso a la propiedad, la defensa de la protección de alimentos, nosotros estamos obligados a exigirle al Estado que cumpla con esos mandatos constitucionales.